etcétera. Entonces, vean en este caso. Tenemos 18 carbonos, hay una insaturación y es un omega 9. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el hecho de que sea un omega 3, un omega 6, un omega 9? Comenzamos a contar, pero desde el final de la estructura, o sea, desde la cola de la estructura. Desde el último carbono comenzamos a contar y ese último carbono va a ser el carbono 1 para lo que es el omega. ¿Ok? Entonces de ahí nos vamos devolviendo hasta llegar a la posición 9 y ahí es donde va a estar el doble enlace. Así identificamos de que sea un omega 9, un omega 6 o un omega 3. Vean por ejemplo con un omega 9. Tenemos el ácido transoleico. ¿Ok? Como les dije, para saber si es omega 3, omega 6 u omega 9, arrancamos desde la cola de la estructura. Entonces aquí tendríamos el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. Y en la posición número 9, o sea, en el carbono 9, es donde se va a dar la insaturación. Y por eso es que consideramos, o ahí es donde podemos llamar a ese tipo de estructuras como omega 9. ¿Ok? Ese es un ácido graso o un aceite omega 9. En este caso tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, otro omega 9. ¿Ok? Entonces es importante también que ustedes tengan conocimiento de este tipo de estructuras y ese dato curioso del omega 3, omega 6 y omega 9. En cuanto a, bueno, vamos a seguir con los lípidos, vamos a tratar de avanzar más rápido para que no se nos haga muy extensa esta presentación. En cuanto a sus propiedades, verá, ellos tienen solubilidad, anfipático significa que pueden ser solubles o insolubles, tienen una zona hidrófila pequeña que significa que es soluble en agua, que es la parte del grupo carboxilo, y una zona lipófila, lipófila es igual que decir hidrófoba o que no le gusta el agua, y es la parte de la cadena de carbonos grande, ¿verdad? Entonces, hablando de los lípidos saponificables, vamos a mencionarlos y vamos a hablar ciertas características sobre ellos. Entonces recuerden, como les he venido diciendo, esta presentación que sirva de guía a el material que ustedes tienen que estudiar. No se basen en esta presentación únicamente para lo que es el estudio, porque va a ser simplemente como una guía de la presentación que también es una guía. ¿De acuerdo? Entonces, saponificables, tenemos dentro de los simples, los aciglicéridos y los serios, y dentro de los complejos, los fosfolípidos y los glucolípidos. E insaponificables, terpenos, esteroides y prostaglandinas. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. En los lípidos simples, básicamente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya vimos ejemplos en las imágenes anteriores, donde tenemos el ácido mirístico, el ácido palmítico, entre otros. Entonces, hablando sobre algunos de ellos, tenemos los acilglicéridos, formados por la esterificación. Recordemos que es una esterificación, una reacción que ocurre entre un ácido y un alcohol. Y esa esterificación, al reaccionar con una base o una soda cáustica, es donde tenemos la formación de nuestro jabón. ¿Ok? Mediante una reacción de saponificación. Entonces, está formado por la esterificación de 1, 2 o 3 moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Aquí es importante porque este tipo de acilglicéridos, como están generando una reacción de saponificación con una molécula de glicerina, pueden llegar a formar lo que se llama un triglicérido o forman lo que se llaman los triglicéridos. ¿De acuerdo? Entonces, para que vean que todo, la química está conectado con nuestro organismo. Y aquí tenemos una imagen de cómo sería la formación o cómo sería o cómo se observaría un triglicérido. Vean que esto sería básicamente la estructura base de la glicerina, que es 1,2,3 propanotriol. Aquí ya se le fue, digamos, el hidrógeno, que era el que formaba el triol, y se está incorporando el ácido graso en cada caso. ¿De acuerdo? Esto sería lo que es el proceso de esterificación, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro triglicérido. Y tenemos otro ejemplo, pero no en forma digamos, donde tenemos cada uno de los carbonos y los hidrógenos, sino en forma de líneas y puntos, como lo hemos venido viendo en el laboratorio. Las eras.
Ok, son ésteres de ácidos grasos de cadena larga unidos a un alcohol de cadena larga. Entonces son ésteres extensos y unidos a un alcohol también extenso, ¿de acuerdo? Por lo general son sólidos, totalmente hidrófobos, o sea, no les gusta el agua para nada. Y las funciones son relacionadas a la impermeabilidad y la resistencia. Esto debido, ¿verdad?, a la parte hidrófoba que ellos conllevan. Tenemos la formación de la cera de abejas, que es el palmitato de miricilo, donde tenemos un alcohol grande. Vean que estamos hablando de un alcohol de 30 carbonos, el alcohol miricílico, y otro ácido graso de 16 carbonos, donde tenemos al palmítico. ¿Ok? Forman la esterificación y generan lo que es la cera de abejas a partir de un ácido de una cadena larga con de un ácido de una cadena larga unido a un alcohol de una cadena larga también. Luego, en los que son lípidos complejos, esos están formados no solamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que también conllevan lo que es nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Ok? O un glúcido de carbono. Constituyen la capa de la membrana, esto dentro de lo que son las principales funciones que tienen. Y aquí tenemos lo que son fosfolípidos. Ya aquí no vamos a hablar tanto de la formación de jabones, sino a estas reacciones de esterificación, pero que ocurren dentro de nuestro organismo y que sirven para generar ciertas funciones específicas para que se dé un correcto funcionamiento del metabolismo. Entonces son moléculas que presentan una cabeza polar, formado, vean la cabeza polar, sería esta, ¿verdad? Que es soluble en agua, formado por un grupo fosfato. ¿Ok? Acá tendríamos, digamos, un grupo fosfato y un glicerol que podría unirse en este caso. ¿Ok? Junto a dos colas no polares de ácido graso. Esta es una imagen, digamos, como ejemplifica de cómo sería o cómo se observaría una estructura de un fosfolípido. Acá tenemos lo que es la formación del fosfoglicérido, que es un fosfolípido que va a generar ciertas funciones que van a ayudar a nuestro organismo. Vean que es como una combinación de lo que llamábamos, ¿verdad?, la glicerina, que forma la esterificación, genera estructuras grandes, y a su vez se está formando, se está uniendo dentro de uno de los alcoholes del alcohol terciario de la glicerina, un grupo fosfato. ¿Ok? Ya eso haría que se forme el fosfoglicérido. Luego tenemos los glucolípidos. Los glucolípidos son como carbohidratos unidos a lípidos, por eso tienen esa nomenclatura de glucolípidos. Y tenemos a un glúcido, bueno, presentan unido un glúcido o carbohidrato, ¿ok? Que era lo que les estaba diciendo inicialmente. Ubicados en la cara externa de la bicapa de la membrana y sirven para lo que son comunicaciones celulares. Estos son representaciones que tienen lo que se llama conformación de silla. Si ustedes observan, tienen como cierta semejanza a una silla. Entonces, este tipo de estructura se le llama conformación de silla. Es un tipo de representación estructural, valga la redundancia, de estructuras muy grandes o donde se da la unión de varios carbohidratos entre sí. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en la presentación de carbohidratos, de cómo, digamos, se da la unión de varios monómeros para formar lo que son los carbohidratos. Y los lípidos insaponificables, o sea, estos no van a generar reacciones de esterificación, ni vamos a generar jabones. Básicamente van a servir para ciertas funciones dentro de nuestro organismo, entonces vamos a hablar un poquito sobre ellos. Los terpenos son moléculas lineales o cíclicas formadas por la unión de varios isoprenos. Eh, Sirven para esencias vegetales, o sea, para fragancias. Habíamos hablado un poco, por ejemplo, la vainillina es un terpeno. Y en ciertos casos sirve para pigmentos, o sea, para coloraciones. Ejemplos tenemos el mentol, el alcanfor y la vainilla, que ya son conocidos. Acá tenemos la estructura básica de un isopreno y acá tenemos la estructura de dos ejemplos de lo que serían terpenos que generen esos aromas naturales.
en el caso del geraniol y en el caso del limoneno. Luego los esteroides, básicamente esta es la estructura básica de un esteroide, se llama esterano. Vea que son ciclopentano per hidrofenantreno, ¿ok? Entonces no tienen que saber el nombre de la estructura, simplemente que ustedes sepan que un esteroide está formado por un esterano, que sería esta estructura básica. Básicamente es un ciclopentano unido a un fenantreno. Entonces, los lípidos que derivan del esterano, o sea, son lípidos que derivan del esterano, que sería esta estructura base. Y aquí tenemos el colesterol y la vitamina D. ¿Okay? Hormonas esteroideas, tenemos las hormonas suprarrenales, como el cortisol, que sirve para el nivel de estrés, y las hormonas sexuales. Todo esto son parte de los esteroides. Tenemos el ejemplo del colesterol. Vean la estructura básica, digamos, o esencial de lo que sería, digamos, en este caso, eh, la base de la estructura. Luego tenemos, bueno, tenemos lo que son las prostaglandinas. Son lípidos constituidos por una molécula a base de 20 carbonos, o sea, son estructuras largas. Vean que es tan larga que rodea, digamos, tiene como una cabeza y una estructura que no se cierra, y al ser tan grande tiende a girarse para poderse acoplar, digamos, debido a su tamaño. Producen sustancias que regulan la coagulación de la sangre y la cicatrización, dentro de las importancias que tienen las prostaglandinas, y aparición de fiebre en cuanto a lo que sería la defensa de enfermedades. Luego, ya vamos a hablar un poco más sobre lo que son funciones generales de los lípidos para terminar esta presentación. Tiene funciones de reserva. Dice que 1 gramo de grasa genera 9 kilocalorías. Entonces, al consumir lípidos, nos van a servir como reserva de energía. Funciones estructurales, forman bicapas lipídicas para protecciones, digamos, de lo que son las células. Recubrimiento de órganos, también para protección. Las grasas no son malos del todo, lo que son lípidos no son malos, no son dañinos. Recordemos que todo lo que es dañino, en este caso estamos hablando de excesos, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan que nuestro organismo necesita de los lípidos para poder subsistir. Y protegen mecánicamente lo que son, por ejemplo, lo que es el tejido adiposo, perdón. Ok, entonces para que se dé el correcto funcionamiento de estos tejidos. Y luego, funciones biocatalizadoras. Ayudan a las reacciones químicas dentro de las hormonas, vitaminas, prostaglandinas. Y sirven de transporte. ¿Transporte de qué? De lípidos desde el intestino desde el intestino hasta su destino por medio de la emulsión de gases, a los ácidos biliares y a los proteolípidos. Y esta sería la presentación de esta semana. Espero se encuentren muy bien, repasen mucho, recuerden que esto es una guía y nos vemos pronto. Que la pasen bien.